Gracias. Para mí es un gusto, un honor poder presentar en esta noche el libro del presbítero doctor Gabriel González Merlano, del cual él ya nos ha hecho una gran síntesis. Nos ha compartido su génesis, cómo surge el libro, su génesis. Nos ha compartido que justamente tiene como fondo las notas periodísticas que él fue escribiendo en el quincenario Entre Todos, medio de comunicación de la Arquidiócesis de Montevideo, un espacio donde se difunde la vida de la arquidiócesis y otras actividades a nivel nacional e internacional de la Iglesia. También nos ha señalado su finalidad. Gabriel nos dice que ante todo es para que sirva de estímulo para edificarnos con el modelo de fe, el compromiso y entrega que encontramos en este testigo fiel del Evangelio, como lo es el obispo Jacinto Vega. Esa es su finalidad. Y a lo largo de estas 199 páginas que encontramos aquí, nos va a remarcar la estatura humana y cristiana de Jacinto, que se manifiesta a la luz de los hechos y dichos, o hechos y palabras. Y lo vamos a ir notando a lo largo de las páginas como un todo armónico. Es en un mundo donde generalmente se reclaman hechos y no palabras, y nos cuesta aceptar las expresiones que no se sustentan en los hechos. En la rica existencia de Monseñor Jacinto, esta dificultad o este problema prácticamente no está. Fue un hombre coherente, de una sola pieza. En Jacinto me animo a afirmarlo, y siguiendo la lógica de la revelación divina, encontramos que en realidad las palabras anunciaban los hechos y los hechos corroboraban las palabras. El autor nos señala en su misma presentación que el libro no pretende ser una biografía de don Jacinto. El sentido, la finalidad a lo que aspira Gabriel con estas páginas es hacer visible su figura a la luz de los hechos y dichos que considera importante en su vida. Los hechos de su vida son un estímulo para el cristiano de hoy y de mañana. Sus palabras testimoniadas luego por los hechos son suficientes para guiar a quienes se ponen en contacto con ella por el camino de la virtud, en perfecta coherencia y comunión con la verdad trascendente y con el hombre de hoy. Así vivió Jacinto. Esa fue como la lógica que lo movió, según iba yo percibiendo en el escrito de Gabriel. Entonces, en el libro también nos señala Gabriel en su presentación, hay una característica particular en el libro, y es que carece de referencias, porque nos dice el autor, son notas periodísticas, y por lo tanto, si necesitamos referencias biográficas, nos vamos al final del libro, que allí sí están reunidas, pero a lo largo de las páginas no encontramos. El objeto central del libro es justamente hechos y palabras. El autor, al objeto central de su libro, Gabriel nos lo decía hace ratito, también ha reunido algunos testimonios, reconocimientos y homenajes realizados por grandes hombres de nuestra patria, a los que
se les concedió el privilegio de conocer a este gran hombre y con toda seguridad santo. Algunas cosas ya están dichas, pero como a modo todavía de irnos introduciendo en el libro, a través del libro, de las páginas que componen este libro, el presbítero doctor Gabriel, a través de una redacción clara, amena y con la debida profundización que permite el carácter de este estudio, nos permite ir descubriendo en la vida de don Jacinto un hombre, un cristiano y muy pronto un santo, de un carácter forjado por la verdad, la fidelidad a Dios y a los hermanos que el Señor en su momento le confió para que fuera padre y pastor. A lo largo de las notas uno puede irse formando una fotografía del primer obispo de Uruguay. Fidelidad, humildad, espíritu de sacrificio, generosidad, capacidad de donación, fortaleza en la verdad como consecuencia de la comunión con Dios. Un hombre cercano a todos. En la lectura de este libro fui descubriendo en don Jacinto a un hombre íntegro, un santo varón, hombre de ciencia, de profunda espiritualidad y de un humanismo exquisito. A lo largo de las notas, Gabriel va presentando al lector los hechos más trascendentales de su vida, que se convierten hoy en hechos indicativos para nuestra vida. Nos indica también que no tienen el carácter de una biografía, sino el de breves relatos de acontecimientos fundantes, motivo por el cual en algunas oportunidades el autor unirá hechos que son separados en el tiempo, pero que son cercanos por su significado. ¿Me escuchan todos desde atrás también? Sí. Muy bien. Esta pedagogía que ha empleado Gabriel permite al lector acercarse a este libro y poder leer la nota que más le llame la atención. Por la extensión de cada uno de los títulos, la lectura es ágil y fácil de comprender. Como ya señalaba, el objeto del presente libro son hechos y palabras de Jacinto Vera. Me detendré ahora a comentar algunos hechos y finalmente algunas notas que el autor ha redactado en lo que concierne a palabras. En el segundo capítulo, titulado Hechos, Gabriel en 24 títulos nos acerca un abanico de hechos de don Jacinto. Señala que es importante conocer acerca de la vida de don Jacinto, desde su nacimiento hasta su muerte, repasar los principales episodios de su rica existencia, su familia, su formación, su vida sacerdotal, su actividad frente a la Iglesia uruguaya, ya que así se puede tener de él una idea no aislada, sino contextualizada en las vicisitudes en una época particular para la Iglesia en Uruguay y para la patria en general. Es en ese contexto vital donde Jacinto fue protagonista de primera mano. Señala Gabriel que ahondar en el conocimiento y comprensión de los hechos de la vida del primer obispo del Uruguay nos brinda los elementos necesarios para proponer en el presente este modelo de auténtica vida tanto en la dimensión humana como en la dimensión
cristiano. Entre tantos hechos que muy bien nos narra Gabriel en su libro, resalto el título Monseñor Vera, forjador de la Iglesia uruguaya. En el mes de junio del año 1861, don Jacinto se encontraba misionando en las localidades cercanas a Montevideo. Después de haber dado inicio desde abril de 1860 a enero de 1861 a la primera gran gira misionera. En este momento, luego de haber misionado en abril de 1861 en su antigua parroquia de Guadalupe, Canelones, a mediados de mayo, Jacinto se encuentra en Pando. A fines de mes parte hacia Santa Lucía y luego, promediando el mes, va a Sauce, donde permanecerá desde el 15 hasta el 22 de junio. Durante estos días administró la confirmación, fíjense, a 1.588 personas y el resto de los sacramentos a otras tantas. Apóstol, misionero, caminante. El 23 de junio estará en Pando, donde se quedará hasta su regreso a Montevideo, hasta los primeros días de julio. No se conocen muchos detalles de esa misión que el vicario apostólico realiza en esos lugares, y es comprensible, porque durante los primeros años de su gobierno no se acostumbraba a registrar las visitas, como sí sucederá después. Quizá esta misión, realizada en los pueblos de Canelones, debido a la proximidad con Montevideo, no tuvo obviamente las dificultades en el traslado que ocasionaban otros lugares más alejados, pero en lo demás debe de haber sido muy similar a las otras misiones. Su gran labor misionera queda de manifiesto en sus interminables y casi permanentes giras por toda la República. Pero no solo a las misiones se redujo la actividad al frente de la Iglesia del Uruguay. Jacinto Vera fue un trabajador incansable por establecer en nuestro país la jerarquía eclesiástica y finalmente resultó ser nuestro primer obispo. Este proceso supuso, obviamente, un gran trabajo de organización, el que realizó no solo con esfuerzo y responsabilidad, obediencia y fidelidad a la Iglesia, sino también con gran caridad apostólica, con gran bondad, con justicia, con fortaleza y otras tantas virtudes que resplandecen en la santidad de su vida. En esta gran tarea de dar forma y sustento sólido a la Iglesia en Uruguay, hubo preocupaciones prioritarias. Me gustaba encontrar que esas preocupaciones prioritarias del primer obispo del Uruguay iban en la línea de, sobre todo, la formación intelectual, la formación espiritual del clero. Y no descansó ahí. También será su preocupación la formación de todos los feligreses, de todo el pueblo de Dios. Por ejemplo, al mes de asumir como vicario apostólico y en ese deseo de formación para los sacerdotes, tanto espiritual como humana, Vera llama a los sacerdotes a realizar ejercicios espirituales. Gabriel consigna en su libro, cosa que por estas tierras nunca se había hecho. Pidió al obispo de Buenos Aires un sacerdote predicador y el 29 de enero del año 1860 y durante 9 días
reunió al clero del vicariato en casa de ejercicios. Este espacio fue en realidad una oportunidad para la renovación sacerdotal. Además, se constituyó en testimonio para el pueblo, que todo el presbiterio reunido en santos ejercicios. Es decir, don Jacinto es un hombre consciente, como lo ha sido todos los santos, que la verdadera renovación comienza en el interior de cada persona. Sabe muy bien que un cambio externo está presidido siempre, para que sea auténtico y duradero, de un cambio en el corazón, en la mente de quienes les corresponde ser protagonistas del mismo. Pero además, como ya he señalado, Jacinto se preocupó desde que asumió como vicario por la formación de los laicos, la creación de obras de piedad, de caridad, la prensa a través del diario El Bien Público, la educación, procuró traer distintos institutos religiosos, tanto masculinos como femeninos, aumentando así la presencia de la Iglesia en el país, la creación de nuevas parroquias. En tiempos, que nos decía también Gabriel hace rato, en tiempos de gran confrontación ideológica, primero con el racionalismo y luego con el positivismo y el liberalismo, con su bendición comienza a funcionar en su propia casa el Club Católico, el 24 de junio del año 1875, que reunía laicos de toda índole, con deseos de formarse, con cualidades, y que querían profundizar, que querían de verdad ser testigos de un tiempo nuevo que se avecinaba. Al año siguiente, el año 1875, en vistas a la preparación intelectual con nivel universitario de los laicos, se abre el Liceo de Estudios Universitarios. Ambos emprendimientos estuvieron dirigidos por el impulso del joven sacerdote doctor Mariano Soler, que en todo momento encontró el decidido apoyo y la colaboración innegable de don Jacinto. Esta obra de organización de la Iglesia se puede hacer realidad gracias a sus virtudes como pastor, padre y amigo de todos los fieles en la Iglesia. Todos lo conocían a Jacinto, lo conocían por sus consejos, en los que infundía una confianza que denotaba su esperanza y confianza en Dios, pero también en las personas. Su espíritu de caridad lo llevaba a privarse frecuentemente de lo necesario para sus necesidades. Para los que estaban alrededor de Jacinto era un problema, porque incluso los dejaba sin lo que ellos necesitaban, como también lo reúne acá Gabriel en su libro. El presbítero Luque, secretario de Jacinto, por ejemplo, se lamentaba que éste había dispuesto de dineros que tenía reservados para gastos de su casa, por atender el pedido de un necesitado que había recurrido a él en un caso de apremio. En otra oportunidad, a falta de poder ayudar de otro modo a quien se lo solicitaba, le dio los pantalones que llevaba puestos. La vida de Monseñor Vera era un apostolado de caridad al extremo, que las personas que lo rodeaban tenían que cuidar los pocos ingresos que recibían para que no se quedara sin nada. Son muchos los testimonios de su constante amor a Dios y su caridad por el prójimo. Un testigo directo
en ocasión de una visita de don Jacinto a la ciudad de Minas, el cronista afirma haber tenido el honor de acompañar a Jacinto en su mesa. Le llamaba en su mesa al padre de los pobres, tal como se le llamaba al santo prelado, padre de los pobres. Un hombre entonces de corazón libre, perdonó sin rencor a todos los que le ofendieron y a todos los que trataron de perjudicarle. Es más, no solo perdonó, sino que contagió a los que eran allegados a él para que perdonaran también. Otro hecho que registra Gabriel en este libro es titulado Participación en el Concilio Vaticano I y viaje a Tierra Santa. Hago mención de la segunda parte del título, viaje a Tierra Santa. Hago mención de este hecho por el gran amor que a lo largo de mi ministerio se ha ido acrecentando en mí por la tierra de Jesús. Me ha dado mucha alegría saber que Jacinto visitó la tierra de Jesús y se conmovió hasta las lágrimas. Como me ha pasado y también le ha pasado a tantos peregrinos, al saberse arropado por el misterio que hasta el día de hoy alberga la tierra donde el Verbo se hizo carne. En relación con su visita a Tierra Santa, el obispo parte hacia ellas el 3 de octubre del año 1870. Allí hace sus ejercicios espirituales con tanta piedad que admiró a todos los que lo observaban y permaneció allí durante todo el mes de noviembre. Nos trae Gabriel en su libro las palabras que don Jacinto expresaba de aquella experiencia inolvidable y a las cuales me adhiero totalmente. No es posible visitar aquellos monumentos y sitios tan preciosos y de tan consoladores recuerdos para el cristianismo, sin sentir el alma enajenada de gozo y de un respetuoso recogimiento. La fe se aviva al recordar los grandes misterios realizados en aquellos lugares santos, al besar aquella tierra bendecida y santificada con la presencia del Redentor del mundo, regada con su preciosísima sangre. Estas eran las palabras del primer obispo del Uruguay. Siempre digo por ahí, la Iglesia debería tener un mandamiento más: visitar la tierra de Jesús. Gabriel, después de presentarnos en su libro algunos de los hechos más relevantes de la vida del primer obispo del Uruguay, en su tercer capítulo, se detiene a compartirnos sobre el titular palabras, lo que enseñó, lo que predicó, y nos dice, con la finalidad de que sus palabras en nuestro contexto también sirvan de estímulo en nuestra misión de discípulos del Señor. En esta parte, centrada en sus palabras, aclara que se acerca a ellas de manera cronológica, desde el inicio de su ministerio sacerdotal hasta el ocaso de su existencia. En este capítulo se recurre a su doctrina, a su enseñanza, que van reflejando esas virtudes heroicas que lo distinguieron en ese entonces y que hoy hace posible la Iglesia lo pueda presentar a la sociedad como modelo de santidad, como modelo de verdadero humanismo. Esto es, un hombre que ha sabido conjugar de manera armónica la dimensión humana, es decir, todo lo que tiene que ver con este mundo, con la dimensión trascendental, esto es, las realidades que superan lo tangible.
forma, don Jacinto nos muestra cómo la santidad de vida no es algo que sea simplemente para seres espirituales, sino más bien para hombres encarnados en este mundo, que responden a su vez al anhelo más profundo de toda persona, la vida para siempre. Queda de manifiesto en los hechos y palabras de este santo que todo lo que es auténticamente humano es también divino, y que a lo único que se opone lo divino es a lo inhumano. En los diferentes artículos que componen este gran título, Palabras, vamos encontrando lo que tantas veces sabemos expresar y pocas asumir cuando ellas tocan a nuestra puerta. El saber hacer de cada dificultad una oportunidad. Jacinto lo hace. Lo vemos muy bien logrado en el primer obispo del Uruguay. En él estaba la certeza de que el que esperó en Dios nunca fue confundido. Nunca. En este sentido, en el año 1863, Jacinto preside la Asamblea General Anual de las Conferencias Vicentinas. En ese ambiente comentaba lo siguiente: solo se necesita la perseverancia, que no decaiga la acción, tener fe y contar con Dios. ¿Os desanima el poco aumento del personal de vuestra sociedad? ¿Os desconsuelan algunas defecciones? ¿Se agotan los recursos? Recordad y tenedlos siempre presente. Los triunfos del cielo, las conquistas para Dios, jamás fueron un resultado del mayor número, ni consecuencia de los tesoros de la tierra. No tenía multitud de socios ni gran fortuna San Vicente de Paul cuando planteó su obra. Su calidad ardiente, la compasión de su alma para con el menesteroso, su celo activo en favor de la orfandad y de la humanidad doliente, su gran confianza en Dios, fue la pingüe fortuna con que contó para la fundación de sus obras, que en el día son gigantescas. El que confió en Dios nunca fue confundido. Esta verdad la habló Dios y por su orden fue escrita y la han confirmado todos los siglos. No es un ideal. Esperadlo todo de ese Señor. Seguid con vuestra bien probada actividad y no dudéis del resultado. Ojo que aquí en esta cita textual se recalcan dos cosas. Porque a veces cuando decimos esperadlo todo del Señor o esperemos y confiemos en Dios, no faltan los fundamentalistas que nos digan: eso es resignación. Que no decaiga la acción, dice. Que no decaiga la acción. Confiad y esperad todo del Señor, pero sigan adelante con vuestras obras, con la actividad. Como se dice en la sabiduría popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Al final, al leer el libro, Hechos y Palabras, libre sin licencia y súbdito sin servidumbre, con su subtítulo Hechos y Palabras, que ha escrito el doctor Gabriel sobre Jacinto Vera, he sentido que conocer al primer obispo del Uruguay y darlo a conocer a la sociedad de hoy es, y salvando por supuesto las distancias, ese mandato que Jesús resucitado le dio a la Magdalena para que ella lo anunciara a los apóstoles. Ven y dile que vayan a Galilea, que allí me verán. Galilea es el lugar donde todo empezó.
Y desde allí se puede volver a empezar, a releer todo desde una nueva perspectiva, la que da la resurrección de Jesús. Don Jacinto nos lleva a la Galilea del Uruguay, a los comienzos de nuestro caminar como iglesia, como sociedad que aspira a ideales siempre más altos y nobles. Jacinto no practicaba esa lógica que a veces parece ganar terreno, el ser políticamente correctos. Conocerlo para amarlo, amarlo para poderlo dar a conocer. Creo que este es el desafío que queda latente en todos nosotros. Muchas gracias.